Bueno, muy buenos días, ya tardes muchachos. El día de hoy iniciamos tercer periodo de español y comenzamos con el tema de la descripción. Bueno muchachos, ¿qué es una descripción? ¿Qué es describir? Bueno, primero que todo, la descripción es una tipología textual, es decir, es una forma, una herramienta, ¿cierto?, para escribir textos, como lo es la narración, como lo es la exposición, como lo es la argumentación, ¿cierto? La descripción es fundamental en casi todo tipo de texto, sea literario o no literario, porque la descripción es aquella que nos permite eh, retratar con palabras como las principales cualidades o a grosso modo exponer todas las características de una persona, de un objeto, de un lugar, de un animal, eh, de casi todo, ¿vale? Entonces, que nos quede claro que la descripción es básicamente retratar cosas, personas y demás con palabras. Entonces, eh, la descripción se clasifica según distintos criterios. Según la actitud del emisor, es decir, como la intención que tiene el que hace una descripción, ¿cierto? Según la actitud del emisor, hay dos tipos de descripción, la descripción objetiva y la descripción subjetiva. Ahora pues, cada una de estas tiene, por decirlo así, como sus propias características. Entonces veamos, por ejemplo, la descripción objetiva es una donde hay como una imagen fiel, una visión fiel, ¿cierto?, de la realidad. No se distorsiona en ningún aspecto, es decir, que todo lo que se dice en esa descripción es real, ¿cierto? Es una verdad. Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo es que no tiene valoraciones personales, ¿cierto? No hay criterios personales del escritor, sino que solo se limita a describir una realidad de forma objetiva, de forma clara, de forma concreta. ¿Sí? ¿Dónde se utiliza esta descripción objetiva? Esta descripción objetiva la podemos usar, por ejemplo, en las descripciones técnicas. Las descripciones técnicas son aquellas que están en las enciclopedias, en los catálogos, en los manuales de instrucciones. ¿Sí? Es decir, son descripciones exactas de cosas verdaderas. Y por otro lado está la descripción subjetiva, donde el que habla, ¿cierto?, el que hace la descripción, muestra la realidad como la ve, ¿cierto?, como él la interpreta, la forma en la que él ve la realidad. Y además combina como esa impresión que él tiene de la realidad, de su propia realidad, y le da valoraciones personales. Es decir, le pone opiniones personales. Ahí sí las descripciones subjetivas se pueden encontrar en descripciones literarias. ¿Sí? ¿Qué son las descripciones literarias? Pues las descripciones que encontramos en las novelas, en los cuentos, en los mitos, en las fábulas, ¿cierto?, que son a veces de carácter imaginario o son reales, pero son contadas desde la versión o la interpretación del escritor, ¿cierto? No es una verdad absoluta. Eso es lo que se llamaría la descripción subjetiva, ¿listo? Es decir, miren, la realidad se presenta desde el punto de vista del narrador o de algún personaje. Eso es lo que es descripción literaria. Ahora bien, según el modo, ahora, esto era según la actitud del emisor, ¿cierto? Ahora, según el modo en el que se representa la realidad. Es decir, según la forma en la que se describen las cosas, según el modo en el que se describen, existen dos tipos de descripciones, la descripción estática y la descripción dinámica. Miren, la descripción estática, como su nombre lo dice, pues es una realidad estable, no hay una acción directa dentro de ella, sino que simplemente nos muestra el lugar. Damos un ejemplo. Esta ciudad está situada en el valle que dejan las montañas de la cadena costera al retirarse un poco hacia el interior, entre Magrat y Garraf, que de este modo forman una especie de anfiteatro. Allí el clima es templado y sin altibajos. Los cielos suelen ser claros y luminosos, las nubes pocas. Aquí nos está mostrando una descripción estática. Nos describen un lugar, ¿cierto?, pero no hay acción dentro de ella. Es decir, es un lugar estático, quieto, es una imagen que no se mueve. Y por otro lado están las descripciones dinámicas,
donde sí se distingue el movimiento. Entonces vean por ejemplo este. En la calle no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. ¿Cierto? Aquí nos están mostrando la descripción de una calle, pero nos muestran que hay unos remolinos de polvo, ¿cierto? Que se llevan los papeles, se lleva todo lo que hay por ahí cerca hacia los arroyos y demás. Ahí vemos que hay un movimiento, es una descripción que tiene movimiento, ¿cierto? Que tiene una acción dentro de ella. Eso es. Y bueno, ahora pues hay unos rasgos lingüísticos, es decir, unas características en la descripción. Cuando hablamos de rasgos lingüísticos son como características de la descripción, ¿listo? ¿Qué rasgos lingüísticos tiene la descripción? Bueno, primero hay una función referencial. La principal es una función referencial, que esta función es una función del lenguaje que busca contextualizar, ¿cierto?, a la persona que está leyendo en lo que se está hablando. Entonces, esa es una función referencial. Aunque en las descripciones subjetivas, bueno, puede estar presente la función expresiva y poética, claro que sí, porque la función expresiva es cuando se quiere contar como realidades propias y la poética es cuando se utiliza el lenguaje, palabras para embellecer el lenguaje. También se utilizan, pero la principal es la referencia. Otro rasgo lingüístico, abundan los grupos nominales, es decir, abundan los sustantivos, ¿cierto?, que nombran a las realidades que se describen, y abundan los adjetivos, que son aquellos que, o sea, los sustantivos nos muestran el lugar, casa, y los adjetivos nos muestran las características, grande, rústica, acogedora, bueno, todas esas palabras que nos ayudan a clasificar y dar características. Ese es el segundo rasgo lingüístico. El tercer rasgo lingüístico que tiene la descripción es que hay poco uso de verbos, es decir, los verbos son poco frecuentes. ¿Por qué? Porque casi no se utilizan. Como estamos utilizando la descripción, no se utilizan casi los verbos. Digamos que los tiempos más habituales son el presente, como forman, ¿cierto?, o el pretérito imperfecto del indicativo, que es pasado, ¿cierto?, como había. Muy bien, eso es el tercer rasgo lingüístico de la descripción. Y el cuarto rasgo lingüístico nos dicen que es el uso de los recursos literarios. Los recursos literarios son lo mismo que la función poética que vimos acá arriba, que son aquellos donde se utilizan las palabras para embellecer el lenguaje, ¿cierto? Se utiliza, digamos, un recurso literario que es la personificación. ¿Verdad? El valle que deja las montañas, al retirarse un poco hacia el interior. Entonces, personifican al valle como un personaje, ¿cierto? O hay comparaciones, como decir, son como mariposas. Comparan una realidad con otra. Eso es el uso de figuras literarias, ¿listo? Bueno, muchachos, ahora pues, existe por último, ¿cierto?, ya tres tipos de descripción, que los vamos a ver por aquí. Esperen un segundo. Perdón, es el último tipo de descripción que vamos a ver, que es la descripción técnica, ¿cierto?, que es una descripción que usa, según la actitud del omisor, es objetiva, ¿cierto? Entonces, la descripción técnica, bueno, son aquellos que buscan como finalidad informar de forma clara y verdadera sobre los elementos o partes que componen la realidad descrita, sobre sus propiedades y sus características. ¿Cómo así? Por ejemplo, un estudio que busca hablar sobre una nueva especie que se encontró, no sé, un nuevo tipo de mariposa. Entonces ellos dan una información verdadera que han hecho después de un estudio, de estudiar a esa especie, que sea clara, ¿cierto?, donde nos cuentan cómo se compone, qué propiedades tiene, qué características tiene. Pero también eso, digamos, sirve como para la medicina, describir un proceso médico, describir cómo se hace una cirugía. En la lingüística, la descripción de, no sé, la morfología de alguna palabra. Entonces, eso es lo que se llama técnico, algo que es, digamos, ya especializado para una disciplina, ¿cierto? Entonces tiene que representar, primero que todo, un lenguaje objetivo, ¿cierto?, que sea real, que no tenga espacio a subjetividades. ¿Listo? Entonces, bueno, los podemos encontrar en los textos técnicos, en los textos científicos, en las enciclopedias, en los diccionarios, en los catálogos, en los manuales de instrucciones. Todo eso son descripciones técnicas. ¿Qué tema? Bueno,
el tema que tiene este tipo de descripción pues es libre dependiendo pues de que siga como una serie de características. Por ejemplo, usar lenguaje denotativo, es decir, un lenguaje que muestre realmente lo que se describe, sin valoraciones personales, ¿cierto? Como decir, no sé, el sol es amarillo, eso es un lenguaje denotativo, ¿cierto? ¿Mm? Un lenguaje connotativo, que es lo contrario, sería decir como eh, veo al sol radiante, eso sería ya connotativo porque se presta a subjetividades, pero el denotativo nos muestra lo que es una realidad como tal, ¿listo? Es decir, mire, busca representar fielmente lo que se describe sin valoraciones personales. Segunda característica que hay que tener en cuenta para la descripción técnica es el uso del lenguaje especializado, algo que se llaman tecnicismos. Este lenguaje es propio de cada disciplina, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la lingüística se utilizan palabras como morfología, fonemas, grafemas, eh, transcripción fonética, morfosintaxis, morfología. Todas esas palabras son de lenguaje especializado ¿de qué? De la lingüística. Cada rama tiene lo suyo, las ingenierías lo suyo, la medicina, las matemáticas tienen sus propios tecnicismos, ¿listo? Entonces, importante el uso de tecnicismos a la hora de la descripción técnica. Tercera característica es que tiene un orden lógico, ¿cierto? Tiene un orden, si la descripción es del exterior al interior, va en orden, no se salta pedazos, no es que me salte, ay, se me olvidó, entonces lo voy a poner acá, no. Tiene que llevar un orden lógico. Y normalmente este tipo de textos son acompañados con imágenes, ¿cierto? Que ayudan a comprender las características, y no solo imágenes, a veces gráficas, tablas y demás que ayudan como a comprender a profundidad estos textos. Por ejemplo, esto es una descripción técnica. Nombre, Júpiter, diámetro, temperatura media, su año dura tanto. Esto es una descripción técnica de astronomía, ¿sí o no? Entonces, eso es, muchachos, lo que sería el tema de la descripción. Ya saben que si tienen dudas, preguntas, me pueden preguntar, me pueden decir, llamar, demás, en la franja pues horaria de la clase. Y vamos entonces a ver, muchachos, que vamos a tomar de apuntes el día de hoy. Entonces, ponemos como título la descripción, ¿cierto? Ponemos entonces como un parrafito que diga según la actitud del emisor, dos puntos. Bueno, esto lo encuentran en la página 112 y 113 de su libro, 112 y 113. Y listo, entonces según la actitud del emisor, copiamos entonces esta que dice objetiva, copiamos esta que dice subjetiva, damos esas dos definiciones, ¿cierto? De la descripción objetiva y la descripción subjetiva. Luego exponen según el modo de representar la realidad dos puntos y pueden ser estáticas y dinámicas y ya, hasta ahí. Este pedacito no lo copian y nos vamos ya después para este lado. Dice, bueno, rasgos lingüísticos. Copiamos estos rasgos, pero solo lo que yo les subrayo. Entonces, de este solo... listo. Acá, este parrafito, bueno, donde dice predominio, esta función referencial. Este pedacito. Y acá está, si copiamos esto acá que les pongo en rojito. Listo. Acá este rengloncito nada más del tercer rasgo, donde los verbos son pocos frecuentes. Y la cuarta, copian solo este rengloncito. ¿Listo? Esas son las cuatro, lo que les acabo de subrayar nada más. ¿Listo? Y ya nos iríamos con la descripción técnica, subtítulo, entonces la descripción técnica, y copiamos solo este primer parrafito que está aquí como en violeta. ¿Listo? Este de acá nada más. Eso es lo que vamos a copiar el día de hoy, muchachos, de apuntes. Página 112, 113. Y para cerrar, pues el taller de profundización está en la página 113. Es un taller que tiene 5 puntos, pero ustedes solo van a realizar el punto 1, el punto 4 y ya, ¿listo? Entonces, el primero, bueno, entonces es retomar los dos textos que leímos de la descripción estática y dinámica y contestar esto. Y el cuarto punto es mirar esta imagen que está acá, ¿cierto? Con esta descripción que tiene acá y pues contestar lo que nos dice. Por ese tema de la descripción e identifica las características de la descripción técnica. Eso es lo que van a hacer. Entonces, en el tiempo de la clase, muchachos, la idea es que lo suban con tiempo para que no se vayan a colgar. Me avisan